Hola, este es nuestro podcast de Jóvenes al Frente. Es el primer episodio en la sección de personas que inspiran. Bueno, y en este primer episodio tenemos a un invitado súper especial. Preséntate, por favor. Hola, mi nombre es Wilber. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿A qué vienes aquí? Mi nombre es Wilber, tengo 20 años, estudio psicología en la UNICACH, soy atleta de alto rendimiento en natación, soy una persona con discapacidad y soy pansexual. Muy bien. Bueno, para saber un poco más de ti, cómo ha sido tu vida, cómo has pues vivido esta parte en cuestión de tu orientación y todo, pues cuéntanos un poquito más sobre ti. Bueno, Queremos saber qué hizo que Will sea Will. Cuéntanos de tu infancia, cómo la viviste. ¿Cómo has vivido? Ajá. ok. Bueno, empezando pues, con mi infancia, fue bastante normal, por así decirlo. Como mis papás son profesores, estábamos en un pueblito, se llama Parral, por si lo conocen. Ahí estuve todo el preescolar y la verdad casi no veía a mis papás porque pues ellos se iban a trabajar y yo entraba tarde al preescolar. Llegaban por mí en mototaxi. El papá que manejaba el mototaxi era el papá de mi mejor amigo en ese momento y siempre nos llevaba y nos regresaba a nuestras casas. Entonces, cuando yo me iba, mis papás ya no estaban y cuando yo regresaba, pues tampoco habían llegado de esa escuela. Entonces yo me quedaba con una muchacha que trabajaba con nosotros y pues la verdad no me cuidaba mucho porque pues teníamos un patio enorme y habían varios árboles, ¿no? Entonces yo trepaba a los árboles. Tenía una amiguita que era pues, una vecina y nos gritábamos de barda a barda. No sé por qué tenía esa manía también de juntar hojas secas y prenderles fuego. O sea, yo hacía mi fogata. Al límite, vivía al Yo límite. hacía mis fogatas y la señora que nos cuidaba no se daba cuenta. Y ya cuando llegaban mis papás en la tarde, pues ya estaba con ellos. Pero casi no tengo muchos recuerdos pues, con ellos. Ahí recuerdo más la casa, era una casa muy, muy grande porque en los pueblos, pues la verdad las casas son muy grandes y en ese tiempo también la renta era muy, muy barata. Incluso vivimos muchos años ahí, o sea, como 4, y nos cambiamos de casa como 2 veces, pero era literalmente la casa de al lado y la otra era como la misma, ¿no? Pero eran 2 casas completamente diferentes y eran súper, súper grandes. Igual teníamos un pescadito que entró un gato y se lo comió y solo lo dejó ahí el cadáver en la pecera. Entonces, o sea, pues para mí fue muy divertida esa parte del preescolar en ese pueblito porque, o sea, ahí era mucha libertad, o sea, podías salir y correr y hacer lo que tú quisieras. Bueno, no lo que tú quisieras, pero era como que más rudo, ¿no? En cambio, cuando nos mudamos aquí a la ciudad... Más rural. Cuando nos mudamos aquí a la ciudad, yo lloraba, o sea, lloraba horrible de que esta no era mi casa, porque no había un patio grande, no había jardín, y, o sea, pues había mucho ruido y era muy, muy grande, entonces yo odié, pero ya después me acostumbré, incluso hasta ahorita, agradezco haber llegado aquí a la ciudad, porque en mi pueblito no había plaza, entonces, Ni podcast, Ni porque podcast. no, nadie te iba a invitar a un podcast. sí, no, y pues la verdad sí, como que en algún momento, a pesar de que hubiéramos seguido en algún pueblo, creo que yo sí me hubiera acercado más a la ciudad. Ahora hablando de tu infancia, quisiéramos que nos contaras qué experiencia marcó esa etapa de tu vida. Bueno, cuando nos mudamos aquí a la ciudad, yo entré a la primaria y en segundo grado de primaria, a los 8 años, me diagnosticaron cáncer de peroné derecho, que es un hueso que tenemos detrás de la tibia o del fémur. Y pues aquí estuve en el hospital de pediatría, ¿cómo se llama? El hospital que Pediátrico, el pediátrico, sí, en el pediátrico. Ahí estuve y pues la verdad, en ese tiempo creo que era muy, muy mal el servicio porque me hicieron una biopsia, ¿vale? Agarraron un pedacito para hacer una muestra y saber qué era, ¿no? Pero el doctor, como lo vio muy chiquito, lo quiso quitar todo. Y como era un cáncer maligno,
creció otra vez y se expandió un poquito más. Entonces ya me mandaron a la Ciudad de México. Ahí estuve en el Instituto Nacional de Pediatría. Viví 2 años en la Ciudad de México. Tuve tratamiento con quimioterapia y me amputaron la pierna derecha, arriba de rodilla. Y pues siento que eso marcó mi vida hasta la fecha. O sea, ya he pasado más de la mitad de mi vida sin una pierna. Para mí esto es, o sea, normal, ¿no? Como si hubiera nacido así. Y también el que yo lo haya vivido a una temprana edad me ayudó mucho como que a no enfrascarme tanto a que la perdí, ¿no? Porque digamos que no viví muchas experiencias con las 2 piernas, ¿no? O sea, no es que yo haya corrido más de lo que ahora he caminado, ¿no? Entonces, esto me ha acompañado desde la niñez hasta ahorita, hasta mi edad adulta, y pues me hace ser lo que soy, ¿no? O sea, me dio muchos aprendizajes, hasta la fecha me da muchos aprendizajes, me enseña a ser humilde y siento que más allá del físico de las personas, yo también empecé a ver su personalidad, el interior, los sentimientos, claro, obvio. Lo que importa, Lo que importa. Sí, ¿no? Y eso creo que ha sido algo que ha marcado mucho mi vida y que me ha hecho que soy ahora. Al inicio me contaste que eras atleta de alto rendimiento. ¿Cuál es el deporte que practicas? Bueno, yo como les había mencionado practico natación. Entreno desde los 6 años, antes de perder la pierna. Después lo dejé obviamente por el tratamiento y regresé alrededor de los 10 años. Fue bastante difícil haber regresado porque ahí sí, o sea, acababa de perder la pierna en ese momento, entonces para un niño sí es muy, o sea, como que muy choqueante ver que todos te voltean a ver, ¿no? O sea, estar en una alberca es obviamente estar en traje de baño y que todos te voltearan a ver, que te preguntaran qué te había pasado. Para mí, como no lo había tratado nunca, era muy diferente, era muy extraño y me causaba incomodidad en su momento. Pero pues poco a poco agarré confianza, ¿no? O sea, desarrollé una buena autoestima y ya no me importaba tanto el que me voltearan a ver porque antes creía que me estaban juzgando, ¿no? No entendía que era desde la ignorancia de la duda, ¿no? De que me había pasado. Algo Genuino, nuevo. sí, algo genuino de ellos, ¿no? Que no era con mala intención, Sí. porque yo creía que era como si me estuvieran juzgando, ¿no? Como si me rechazaran. Que fue al revés, me incluyeron mucho y creo que me agarré de ahí, del deporte, para librar ciertas adversidades, ¿no? O no para olvidarme de lo que había pasado, sino para sobresalir con eso, ¿no? O sea, agarrarme de ahí como un apoyo y como, o sea, de que... No digo que haya sido bueno desde el principio, porque obviamente como todos empezamos a aprender, pero me gustaba, tenía como algo que me conectaba mucho con el agua, con la alberca, y es un deporte que puedo hacer, o sea, porque sí hay muchos deportes adaptados. Intenté básquetbol en silla de ruedas, pero no me gustó para nada porque la silla de ruedas para mí era muy tosca, ¿no? Entonces, en natación puedo estar libre prácticamente. Después de eso ya lo dejé con la adolescencia, regresaba y así. Y hace 5 años empecé a competir ya como que a nivel nacional. Ya me dediqué completamente al deporte, obviamente seguía estudiando, pero ya entrenaba 3 horas al día. Era 1 hora de físico y 1 hora en el agua. Y después pues fui a mi primer nacional con 13 años. Gané 2 medallas de bronce, 1 de plata y 1 de oro. Luego, en el siguiente nacional fueron 5 de bronce y 1 de plata. En el siguiente lo mismo, fueron 5 de bronce y 1 de plata. Cuando tenía 17 años lo dejé porque iba a entrar a la universidad, estaba en unos cursos, seguía con la prepa. Entonces ya se me había complicado mucho, luego igual en mi casa tenía dificultades. Entonces lo dejé por 2 años, o sea, dejé de entrenar para competir 2 años. Y apenas en agosto del año pasado regresé porque vi los Juegos Olímpicos y me dio la fiebre olímpica. La inspiración. me dio FOMO, la verdad.
Me dio mucho FOMO, entonces yo dije voy a regresar y sí, mi entrenador me abrió las puertas y ahorita regresamos y esperamos ir al Nacional de este año. Vamos a insertar fotos, ¿tienes fotos con tus Sí, de Will con sus medallas? Y también vamos a insertar que es FOMO para los que no sepan que es FOMO. ¿Qué es FOMO? Temor a dejar pasar o temor a perderse algo es una patología psicológica descrita como una aprehensión generalizada a que otros puedan estar viviendo experiencias gratificantes de las que uno está ausente. Muy bien, Will. Pues es bonito oír cómo el deporte fue un pilar fundamental para que pues tú superaras esa experiencia que te marcó. Por lo que nos estás contando, veo que la natación te dio una motivación para seguir intentándolo, o sea, que no te rendiste de dejar el deporte que a ti desde antes ya te gustaba, y creo que es muy importante. Y también creo que es importante que nos digas qué haces aquí en el podcast, qué te hizo venir, qué impacto quieres causar, o sea, por qué haces esta invitación. Bueno, yo recibí la invitación de una amiga mía, Valentina, que es muy amiga mía, y la verdad no le puedo decir que no. Y siento que compartir mi historia es muy importante para las demás personas, porque yo me he guiado de las experiencias de otras personas, me he inspirado en otras personas, y siento que es muy importante que todos compartamos nuestra historia, ¿no? Porque todos siempre tenemos cosas buenas, cosas malas. Algo que aportar. Sí, siempre todos tenemos algo que aportar y algo que aprender de los demás. Entonces, como yo he hecho eso con otras personas, o sea, yo he aprendido de otras personas, pues también compartir mi historia me anima a que otros me escuchen y sepan que son capaces de hacer lo que quieran, ¿no? O sea, ¿por qué no? Bueno, al inicio del podcast tú habías mencionado que tu orientación sexual era pansexual. No, como sabemos, bueno, la sociedad no sabe mucho de estos temas. Entonces, ¿crees que podrías decirnos más o menos a qué se inclina? Bueno, una persona pansexual, a diferencia de una persona bisexual se puede enamorar, por así decirlo, de personas cisgénero, o sea, hombres que nacen. Bueno, tuvimos unas fallas técnicas, entonces vamos a retomar la pregunta. Entonces, como te decía, ya nos contaste un poco de tu infancia, cómo fue el proceso de iniciar con tu deporte, después de el problema con tu discapacidad y cómo te adaptaste. Entonces, ya que nos contaste un poco sobre tu orientación sexual, ¿cómo empezaste a descubrir más o menos ya en tu adolescencia o cómo lo veías desde tu niñez, el empezarte a descubrir a ti mismo? Bueno, desde la primaria yo me di cuenta que me atraían, o sea, compañeros y compañeras, aunque no era, o sea, no tenían claro que era una atracción, ¿no? O sea, ni siquiera era como que me gustaban, pero era como son mis mejores amigos, siempre los quiero tener cerca. Pero también estaba como que esa semillita de que era algo más que amigos, ¿no? Como que muy raro, muy mezclado y desde una inocencia pues de niño, ¿no? Ya cuando me di cuenta un poco más de la sexualidad fue en la secundaria. En la secundaria ahí, o sea, como que empecé a investigar un poquito más y a saber qué era, ¿no? La sexualidad y qué era o sea, que sí era una atracción, o sea, que sí me gustaban ese tipo de personas, ¿no? Y pues, o sea, en la secundaria fue cuando yo le comenté a mis amigos sobre mi sexualidad, porque con ellos siempre había hablado de esto, o sea, siempre habíamos jugado con eso. La verdad en la secundaria como que no te lo tomas muy en serio, ningún tema te lo tomas en serio. Claro. Entonces era como de que entre broma y broma, ¿no? Pues La verdad se asoma. Entonces yo ya en un audio les dije como tal, no, pues es que a mí me gustan los niños, me gustan las niñas, y así. Y ya, o sea, y mis amigos me apoyaron mucho, o sea, de que me dijeron, a pesar de que ya lo sabían, pues me dijeron que no. Pues, ¿Cómo que te... o sea, de que pues te apoyamos, no sé Los qué. sacaban del grupo de WhatsApp. Excluido de por vida, no te queremos aquí. Júranos lo que... No, pues secreto de estado. Y así, ¿no? Pero, pues, en ese mismo grupo, o sea, mis papás me revisaron mi celular y pues, o sea, escucharon el audio y vieron otras conversaciones con mis amigos.
y se superatacaron, o sea, pues yo crecí en una familia muy conservadora, Jordi. Amigos, definamos amigos, porque a mí me hacían que eran amigos y por eso te caché. No, sí, era con mis amigos y escucharon el audio donde yo les expresaba mi sexualidad y pues mis papás son de la religión católica, entonces ellos pues sí se atacaron mucho, lo tomaron como muy personal también y me quitaron mi teléfono. No tuve teléfono de segundo, de secundaria hasta tercer año que me gradué. Cuando cumplí 15 años ya me dieron otro porque incluso desde que me habían quitado ya había quedado En sus obsoleto. 15 primavera. Literal. Y entonces, pues así fue como se enteraron también mis papás y también a ellos ya iba investigando un poco más sobre este tema de la sexualidad. Que cuando en realidad ya me informé bien fue en la prepa. ¿Y cómo sentiste más bien, o sea, de que era ese proceso de decirle a tus papás, hoy me declaro y les digo, y o sea, ya lo habías hecho con tus amigos, pero cómo fue decírselo a tus papás? O sea, ¿cómo sentiste más bien ese proceso? Como ya ves que dices que tu familia es religiosa, ¿cómo creíste tú que debías de decirlo? O sea, ¿cuándo fue el momento? Pues como te digo, se enteraron de una manera en la que a mí no me gustó, la verdad no era la manera en la que yo tenía pensado decírsela, que igual no tenía pensado decirla, o sea, no era como algo que yo dijera, como que yo estaba dentro del closet, ¿no? Para mí nunca estuve dentro del closet, era un concepto que no tenía, entonces era como o sea, no tengo por qué explicarte mi sexualidad, o sea, no tengo por qué decírtela, ¿no? La voy a vivir yo y ya, o sea, ya después cuando te presente a la pareja que tenga, te vas a enterar, ¿no? O vas a especular qué tipo de relación puedes tener. Entonces, no era como que yo tenía planeado decírselos, aparte porque sabía que iban a reaccionar mal, ya los conocía, sabía que iban a reaccionar mal, pero igual no tenía como esa necesidad de tengo que decírselos, ¿no? Y la reacción de tus papás, o sea, después de que te quitaron el celular y dices que, o sea, te devolvieron el celular hasta tus 15 años, después de eso, ¿cómo o sea, había alguna incomodidad o cómo sentías la relación entre tus papás? Si era un poco ya más abierta o cómo fue fluyendo. ¿Cómo era la convivencia en tu familia después de que se enteraron? Pues fue bastante normal, sí sentía incomodidad al tocar esos temas. En cualquier otro tema, bueno, hay muchos temas que son tabú en mi familia, pero digamos que cualquier otra cosa o en mi vida cotidiana, mientras no tocáramos el tema de la sexualidad, estaba todo bien, todo perfecto, no sentía esa incomodidad, pero sí, una vez le quise presentar a un novio a mis papás y reaccionaron de una manera muy mal, lo vieron de pies a cabeza, lo ignoraron y a mí luego me regañaron por llevarlo a la casa, ¿no? Entonces, en esos temas sí era muy incómodo, ellos sí se ponían muy resistentes y yo he tratado de hablar de eso con ellos. Siempre he sido una persona muy liberal, por así decirlo, sí, muy abierto. Y para mí sí hay temas tabú, pero son como más, como que dentro, ¿no? O sea, porque para mí no deberían haber temas tabú, hablar de todo es, o sea, estamos libres, ¿no? De hablar de todo, libertad de expresión. Entonces, no había por qué atacarse sobre ciertos temas, ¿no? A pesar de no coincidir con las ideas, no atacar a las ideas de los demás tampoco, ¿no? Entonces, siempre he implementado eso con mi familia. Ahorita, después de insistir demasiado y estar hablando con ellos así, ya cambiaron mucho, a pesar de que siguen siendo pues muy resistentes, ya han cambiado bastante, pero ciertamente sí, con el tema de la sexualidad en mi casa no se toca, es muy... como que se evita mucho. Sí, se evita mucho. Y, o sea, incluso siendo una relación heterosexual, si hablamos de la relación de noviazgo con mi hermana, igual el tema sexual no se toca, a pesar de que sea heterosexual, ¿no? Y pues, solo eso. Sí, bueno, pues sabemos, yo igual eso iba a decir, que a pesar de que la familia, o sea, no tenga una religión ni nada, pues sí es como que muy incómodo platicar con tu familia o el hecho de que estés con tu pareja o siendo heterosexual,
pues hay muchas familias que ven mal, o sea, que si duermes con tu pareja o que si sales muy noche con tu pareja, entonces sí, a pesar de que no sea una orientación sexual distinta, pues todavía como que es un poco incómodo decirle a tus papás. Sí, a pesar de que las personas heterosexuales son más aceptadas, sí, el tema sexual como tal, sí es algo muy tabú en todas las familias. Bueno, Will, ¿y tú cómo te has visto? ¿Eres allegado porque no porque tú seas de la comunidad significa pues que asistas a marchas, foros? Entonces, ¿cómo ha sido tu convivencia o cómo te has relacionado con la comunidad LGBT? ¿Has asistido a marchas o algo? Bueno, siempre he querido asistir a marchas, más que nada por como que el motivo o la iniciativa de promover nuestros derechos. Yo no juzgo a nadie, pero ciertamente muchas personas creen que las marchas son más para divertirse, más para hacer despapalle, o sea, de que para irse a encuerar, para hacer cruising ahí en la calle, o sea, cierto. Y en la cabeza maya. Esto es la parte de arriba y ya. Entonces, siento que o sea, las personas marchamos por diferentes motivos. Yo he querido asistir a marchas, no he podido asistir a ninguna, la verdad. He querido asistir por este movimiento de nuestros derechos, ¿no? Porque yo me he rodeado de personas que comparten las mismas ideas que yo. Entonces, ciertamente está en una burbuja muy segura con mi sexualidad. Y después, cuando salgo de esta burbuja, me doy cuenta que todavía hay crímenes de odio, golpean a las personas por cómo se visten, matan a las personas por su expresión sexual. Entonces me doy cuenta que todavía existe mucha desinformación y mucho odio que me hace querer estar presente para estas personas, ¿no? Apoyar a estas personas. Aunque yo sea una persona desde la comodidad de mi casa, ¿no? Pero haciendo poco a poco en mi día a día, siento que aporto un poquito a este cambio en la sociedad o a esta nueva idea a este nuevo pensamiento, ¿no? Para que todas las personas seamos aceptadas. Y cuando empezaste a informarte más y viste que había noticias de odio, personas homofóbicas, ¿en algún momento tú llegaste a sentir como un miedo? O sea, en tu proceso interior de decir así como, no, pues no son aceptados, o que llegaras a sentir como cierto miedo a tú decir, no, o sea, no puedo ser así porque en algún momento me voy a pasar, topar con personas que no van a estar de acuerdo con mi sexualidad y puedo sufrir estas violencias. Sí, he tenido ese miedo. Creo que todas las personas de la comunidad lo han vivido en algún momento. Como les digo, pues mi familia es muy conservadora, entonces a pesar de yo luchar contra estas ideas y así, sí tengo dentro de mí todavía ciertas ideas, ciertos pensamientos que me hacen decir de que, no, o sea, digamos, no puedo usar crop top porque me da pena, porque me da miedo, porque ¿qué van a decir de mí? O sea, me van a ver en la calle. O sea, las limitaciones sí, que siente de no poder al 100% ser. Ajá, o de querer usar un arete, o querer usar maquillaje. Todavía han sido temas que para mí tengo dentro, sigo siendo un estereotipo. Y también, yo sí, o sea, valoro, o sea, son muy valientes las personas que salen a la calle, así cual sea su sexualidad, que salen a la calle vistiéndose como ellos quieren, vistiéndose con lo que les gusta, con lo que se sienten bien, a pesar de que la gente los juzga, a pesar de que la gente les grite cosas, o sea. Sí, Will, creo que lo que está diciendo es una realidad y creo que es algo que puedo compartir también como mujer, el que aunque uno quiera vestirse de una manera, hacer cosas, lo que mencionaste de las marchas, que se ha invisibilizado mucho la verdadera lucha que hay en ciertos movimientos y lo invalidan cuando diciendo que solo van, como dijiste, para desnudarse, para pues hacer despapalle en lugar, y se pierde el verdadero motivo, que es luchar por su visibilidad, por sus derechos, para que puedan pues vivir como los demás, porque al final
son personas normales que tienen una vida normal y por ende merecen el mismo trato y no recibir esos faltas de respeto que se viven. Y creo que es muy bueno saber que, como dice, te has rodeado de personas que te entienden, igual de que aunque no asistes a las marchas, tú tienes tu propia lucha y lo estás haciendo desde tu casa, al cambiarle la mentalidad a tus papás, que lo estás intentando y has mejorado un poco. Es importante porque al final ellos son personas que han crecido con una ideología y claro que es difícil cambiar esos pensamientos en los adultos, pero no imposible y lo estás logrando. Y quisiéramos saber qué consejo le quisieras dar a las personas. A lo mejor nos está viendo alguien que aún no se ha animado o no está en ese conflicto interno de saber sobre su sexualidad, sobre si contarle a sus amigos, a sus papás. ¿Qué consejo le darías tú a estas personas que se están descubriendo aún? Bueno, pues yo les diría que se informen, primero que nada, que se informen ellos y que también intenten informar a las personas a quienes van a expresar su orientación sexual para que entiendan los conceptos y las ideas que les quiere expresar. Y también que, por ejemplo, yo que en la secundaria fue donde salí del closet, por así decirlo, dependía todavía de mis papás, o sea, vivía con ellos y estaba bajo su control, por así decirlo. Entonces eso a mí me puso en una situación de riesgo, ¿no? O sea, mi familia, a pesar de ser muy tranquila y que sí se enojaron, pero fueron muy tranquilos, hay familias que sí podrían reaccionar diferente, ¿no? Y si eso te pone a ti en una situación vulnerable, para mí lo que recomendaría es que no lo dijeras todavía hasta que tú estés en un lugar seguro o con una economía estable para poder expresar tu orientación sin que tengas algún problema sobre que te corran de tu casa o que te dejen de apoyar de manera económica, porque muchas veces las familias hacen eso, ¿no? Te chantajean con el dinero, te chantajean con el apoyo o te quieren intentar cambiar a la fuerza. Sí, hay como cierta manipulación de parte de la familia. Sí, hay muchas familias diferentes, ¿no? Entonces hay unas que pueden reaccionar de una manera muy pacífica y unas de una manera muy agresiva. Ajá, entonces, si no estás en la necesidad de ponerte en riesgo, que no debería ser un riesgo expresar tu sexualidad, pero en este momento pues hay muchas personas que sí están en riesgo por expresarlas, ¿no? Entonces, si no estás como que obligado a hacerlo, puedes vivir tu sexualidad, o sea, sin tener que salir del closet, ¿no? Les digo, para mí el closet nunca existió, yo nunca tuve ese concepto, entonces puedes vivir tu sexualidad como tú quieras y cuando llegue el momento de que o te vean con una persona o te pregunten sobre tu sexualidad, que se interesen, ya lo podrías decir, ¿no? Pero mientras tanto, mantenerte en un lugar seguro antes de ponerte en riesgo, ¿no? Sí, claro. Se me hace es algo muy interesante que yo nunca había pensado eso de que no hay necesidad de salir del closet porque se ha normalizado mucho de que a fuerza tienes que hacer el anuncio, o sea, anunciar con el soy gay, soy lesbiana y la forma en la que tú miras las cosas, de que no tienes por qué decirlo, simplemente algún día tendrás una pareja y eso hablará por sí solo, o sea, no hay necesidad de forzarte a hacer el anuncio. Sí, o sea, no tienes que anunciar tu sexualidad para empezar a vivirla, ¿no? La verdad, la sexualidad empieza desde la infancia, de manera no, ¿cómo decirlo? Bonita. ¿Morbosa? Sí, o sea, sin perversión, ¿no? O sea, la sexualidad va desde que te conciben tus papás hasta, o sea, tu sexo, tu género, o sea, tu manera de vestir es parte de tu sexualidad, o sea, no solo las relaciones coitales, también, o sea, la sexualidad abarca muchas cosas, porque cuando a una persona le dice sexualidad, solo piensa en relaciones, ¿no? Y no, o sea, incluso estar hablando con alguien de otro género o alguien de tu mismo género es una relación sexual. Y todo, ¿cómo que estamos teniendo sexual? Y yo, ya que acabo de perder mi virginidad contigo. Sí, es una relación sexual.
eso ha sido todo, Will. Muchas gracias por darnos de tu tiempo, por la confianza de contarnos pues esto que es algo muy privado, que es la historia de tu vida y tus sentimientos. Agradecemos mucho que estuvieras aquí, que estrenaras el podcast y algo que quieras decir para despedirte. No, pues gracias a ustedes, gracias a la producción por invitarme, por pensar en mí. De verdad para mí es muy grato compartirles mi historia, compartirles mi manera de pensar, porque ciertamente hay personas que no saben su sexualidad todavía, o que todavía tienen miedo de hacer muchas cosas, ¿no? O sea, es muy importante, como les digo, inspirarse de otras personas, escuchar a otras personas para darte cuenta y conocerte a ti mismo, ¿no? Y justo por eso creamos esta sección. Es muy importante seguir conociendo las historias de las personas para que todos podamos agarrar un cachito de esas experiencias y seguir creciendo como sociedad. Entonces, espero les haya gustado muchísimo este primer capítulo. Esperamos seguir grabando y pues seguir alentando a las personas a que se unan a esta sección y puedan seguir contando las experiencias de vida que tienen, que todas son muy importantes. Entonces les vamos a dejar aquí en la descripción como aquí, suscríbanse y pongan a la campanita para que alguien que se anime, alguien que quiera ser parte de este gran proyecto que estamos construyendo, puedan venir, acudir a nosotros y que puedan ser parte de todo esto. ¡Bravo!